¿Me puedo opinar? Por supuesto. Bueno, literatura para mí es el arte de leer, repasar unos, ya sea cuentos, historias, leyendas, narraciones, ¿no? Ya sea de un hecho histórico, ya sea la biografía de una persona, o imaginaciones de algún escritor que haya plasmado en un cuaderno, en un libro, en varios tomos, ¿no? Gracias, Miss. Muy bien. Qué importante es recoger los saberes previos. Miren lo que dice nuestra colega, es un arte. ¿Alguien más tiene otra idea? Miss, Buenas noches. buenas noches, Miss. Diría, ¿no? Como dice mi compañera, es el arte de la expresión verbal. La literatura, Miss, se puede decir literatura tanto a la expresión oral, a la Ya, literatura oral como es escrita. claro. Se refiere también en la literatura oral a los cuentos que contamos a los niños, ¿no? Y en la escrita está que leemos el cuento en el aula, lo leemos a los niños. Una cosa es muy diferente leerlo y otro es contarle, ¿no? A los niños. Claro. Y diría yo también que literatura es, ¿no? Todo, todo texto narrado, que se narra, y, y las expresiones orales. Podría decir Exacto. eso. Gracias. Muy bien, hija, ¿está bien? Saben, recuerda las primeras clases que decíamos que en la época incaica no había la escritura y que estaban los amautas y eran quienes transmitían las costumbres, las creencias, las tradiciones de sus pueblos a sus estudiantes y estos los transmitían a otros y se daba la oralidad, pues, ¿no? Las historias de forma oral. Y más adelante aparece la escritura y es donde se empiezan a hacer los primeros manuscritos en esos papiros y se empieza a escribir historias. Además, recuerden que la Biblia también en sus inicios y siempre, creo que hasta el Nuevo Testamento, también se dio de manera oral. Más adelante se recoge estas versiones y nuevamente se redacta y se escribe. Al inicio no había en que se escriba. Entonces, como dice nuestra colega, la literatura se da de forma oral y de forma escrita. Y qué bonito haber recogido sus saberes previos, quiere decir que no estamos partiendo de la nada, sino que tenemos muchas ideas de las cuales vamos a trabajar esta noche y yo creo que va a ser enriquecedor trabajar la literatura infantil, ¿ya? Entonces, acá hay un breve mensaje muy hermoso que nos señala que la lectura nos abre las puertas del mundo que te atreves a imaginar. A ver, ¿cómo podríamos entender este mensaje? Miss, A ver. nos dicen, la misma frase nos dice, ¿no? Que a través de la lectura nos abre muchas imaginaciones al momento de leer, y es que sea un cuento, una novela, tú vas leyendo y te vas imaginando cómo está el cuento, ¿no? Si es posible, te pones como el autor, el personaje, lo vives el personaje cuando tú lo lees, te imaginas cómo es. Bueno, yo cuando leo, yo me imagino cuando lo que estoy leyendo, ¿no? Yo lo veo de esa perspectiva, mis. Muy bien, Isaida. Montes, mis. Tony Ah, Montes, Montes. Miss. Tony No, Montes. Miss, yo. A ver, Miss, a ver. tengo mi manita Sí, levantada. Ah, Isaida. no has A ver, bajado en el Isaida. antes, ya tienes que bajar por tus piles. Mira, ya bien levantado. Elianita, Miss, Eliana. A ver, Isaida. ya,
No, Miss Isaida, sí, Miss. Aquí esta frasecita lo que nos dice, ¿no? La literatura nos abre las puertas del mundo que te atreves a imaginar. Yo con esta lectura, Miss, con esta frase diría, ¿no? Que por medio de la literatura yo conozco diferentes culturas, diferentes lugares, e incluso por medio de la literatura estoy conociendo a hasta otros países que podría decir, otras culturas. Y por medio de la literatura adquiero muchos conocimientos. En resumido, eso lo podría decir. Muy bien, Isaida. Muy bien, chicas. Entonces la lectura en general, todo tipo de lectura nos abre pues esas puertas para poder conocer el mundo que está a nuestro alrededor, el mundo externo también que nos rodea. Si nosotros no leemos, ¿qué vamos a conocer? Solamente las cosas prácticas que hacemos. Pero a través de la lectura, entonces nosotros adquirimos muchos conocimientos que nos sirven para nuestra propia vida, ¿no? Para poderlas utilizar en nuestra propia vida. A ver qué pasó. Ya. Entonces, ¿por qué la literatura para niños? ¿No? La literatura para niños constituye un medio poderoso para la transmisión de la cultura, como decía Isaida, ¿no? La integración de las áreas del saber, historia, música, arte, psicología, sociología, filosofía, etc. El enriquecimiento de los universos conceptuales y la formación en valores. Además, que la literatura cumple un papel fundamental en la escuela y en el hogar, como herramienta que favorece un acercamiento a los procesos de lectura y escritura. La importancia de la literatura se puede reflejar en el valor afectivo que ofrece el niño a través de qué. Ahora vamos a ir descubriendo. Miren, chicas, dice que la literatura es fundamental para que nosotros nos acerquemos o acerquemos a los niños a los procesos de lectura y escritura. Y es real. Una maestra que no lee en el aula, una maestra que no da el tiempo de la hora del cuento, o la hora de la leyenda, o la hora del mito al niño, no lo va a poder acercar a la lectura, a que aprenda a amar la lectura. Una maestra que no tiene en el aula textos escritos, es decir, no hay un mundo letrado, ¿cómo le va a acercar al niño a la escritura? ¿De dónde va a copiar esa escritura? ¿Quién va a ser el modelo de la escritura? Una maestra que no se sienta con sus niños en el salón a hacer una asamblea y ella coge su papelote ahí para que ella escriba de izquierda a derecha. Ahora, niños, díctenme ese cuento que han creado o inventemos un cuento, yo escribo y ustedes me dictan. Y la maestra escribe de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de una forma ordenada, con una correcta linealidad. Entonces, esta maestra va a ser el modelo para que el niño también lo realice. Pero si la maestra no escribe, si la maestra no tiene un orden para escribir en la pizarra, escribe por cualquier lado la fecha, por debajo dibuja, no hace un punto final a su escrito, no hace una letra correcta, una letra ordenada. Recuerden que en el nivel inicial se trabaja la letra script mayúscula, no la letra ligada. Entonces, la maestra es la modelo para que ese niño aprenda a ser un lector y escritor. Entonces, maestras, ahora piensen ustedes en su cabecita. Así estará el aula donde yo estoy trabajando. Será un mundo letrado, un mundo ordenado de palabras, un mundo donde no haya tantos colorinches en la pared. Escriben sector de música, niños pintores, y escriben la N con rojo, la I con verde, la letra más grande, más chiquita, en corrospún brilloso. No es un modelo, es bonito, pero será un modelo adecuado para que el niño aprenda a amar la lectura y la escritura. ¿Será el sector de cuentos un espacio donde esté seleccionado por cajitas, si no hay un buen mueble porque no hay dinero en esa aula, por cajitas, y titulado y rotulado cuentos, rimas, trabalenguas, periódicos, revistas? ¿Así estará el aula, ese sector de cuentos? Entonces, chicas, qué importante es que nosotras, las docentes, favorezcamos ese acercamiento al proceso de lectura y escritura en los niños, siendo modelos correctas.
¿no? Siendo maestras preocupadas por cada uno de los rincones que hay en el aula. No por ser el rincón de construcción no va a haber letras. Tiene que haber letras. Por ejemplo, el grupo del sector de construcción ha elaborado un barco y la maestra se acerca. ¿Qué han preparado, chicos? Un barco. Muy bien. ¿Y qué nombre tiene ese barco? ¿Le han puesto algún nombre? El barco pirata. ¿Y les gustaría escribir el nombre de ese barco pirata? Sí, Miss. Y escriben a su manera. ¿Y por qué no colocar ese título en la pared pegada? Muy bien, hoy día el grupo de construcción trabajó el barco pirata y está escrito en la pared en esa tira de papel. No por ser el construcción de ciencias no van a escribir. ¿Qué han registrado el día de hoy? Miss, hemos ido con nuestras lupas al huerto y hemos encontrado un caracol. ¿Les gustaría escribir caracol? Sí, a ver, a su manera, escribe y lo pueden colocar esa tira del nombre en la pared de este sector. Y entonces su mundo, el aula, entonces sería un espacio textualizado, un espacio escrito que sirva de modelo para que el niño lo pueda realizar. ¿Ve, chicas? Entonces, qué importante, pues, desarrollar la literatura tanto en la escuela como en el hogar. Y en el hogar, decirle a los padres de familia, estimados padres de familia, en esta semana nosotras las docentes estamos trabajando el amor por los cuentos. Hemos elaborado un rinconcito en el aula donde hemos seleccionado 5 o 6 cuentos que se van a leer en la semana. Me gustaría que esto también se realice en casa. ¿Qué les parece, papitos? Que elaboremos un espacio pequeño dentro de casa para los cuentos de sus hijos. Con caja, con lo que haya, elaboran ese pequeño espacio y también en casa seleccionen los cuentos que van a leer en la semana. ¿Qué sucede en el aula, chicas? Por ejemplo, yo ayer he ido a monitorear el aula de 5 años, ¿ya? Y entonces, la maestra estaba trabajando, creando un cuento. Iban a crear un cuento. Y para la creación de un cuento, ella empezó a motivar con todos los cuentos que había en el sector de lectura. Sacó la caja de cuentos para que motive y los niños puedan elegir algunos cuentos y sobre ese cuento puedan crear otros nuevos. Pero al levantar los cuentos, la hoja se le caía un cuento, el otro cuento estaba doblado la puntita, el otro cuento no estaba completo, el otro cuento tenía piezas de rompecabezas, porque hay cuentos que tienen piezas de rompecabezas estaban salidas. Qué pena, ¿no? O sea, era para la motivación, pero al final los niños salieron descubriendo que los cuentos estaban rotos, que no están completos, que Pepito lo rompió, que Juanita lo arrancó, que ella no le prestó, y la motivación terminó siendo más bien un problema para tratar de resolver cómo arreglar esos cuentos. Y ya nos resultó siendo que creamos un cuento. Entonces, qué importante es tener un buen espacio de lectura en el aula y tener cuidado con los materiales o los libros impresos que se tienen en el rincón. ¿Qué les parece, chicas? ¿Alguien tiene alguna experiencia respecto al sector de cuentos, de cómo está organizado en su aula? Miss, buenas noches. Doña Quería hacer una Mariluz, consulta, Miss. dime. En el ejemplo que usted nos ha mencionado del caracol, ¿no? Que el niño va a escribirlo a su manera, ¿no? Y sería lo correcto que uno pueda colocarlo dentro del aula, en el espacio, ¿no? De repente donde ellos han trabajado. También es necesario que uno como maestra escriba lo correcto, no la palabra con mayúscula, que diga caracol, y de ellos también, porque muchas veces sabemos que hay niños que escriben de repente, conocen la letra C, conocen la letra A, pero no conocen toda la palabra. Eso era mi consulta, Miss. Muchas gracias. Muy bien, miren. Es necesario, si nosotros decimos ciencia e indagación, por ejemplo, ciencia y tecnología, ahí está la competencia indaga, ¿no? Al indagar hay desempeños como, por ejemplo, registra a través de dibujos lo que descubrió o lo que investigó. Si fue la huerta y encontró un caracol y regresó con el caracol y dice, Miss, qué bonito ese caracol, y mira, bota babas y se arrastra, entonces finalmente, después de su investigación, les decimos ahora registren.
registren con sus dibujos y si alguno puede escribir, lo realiza. Entonces tú te acercas al grupo y le dices, ¿qué has registrado o qué has dibujado el caracol? ¿Lo podrías escribir? Y te dicen sí. Y no necesariamente van a escribir algunas letras. Recuerden que hay niveles de escritura. Y de acuerdo a la edad y de acuerdo al currículum, dice ahí que en 4 años pueden hacer trazos y palotes, igual en 5 años, de manera espontánea. Algunos conocen algunas letras por lo de su nombre, porque en casa le repiten los nombres de papá y de mamá y cómo se escribe y tienen alguna experiencia en escritura. Entonces, ellos escriben a su manera, de manera espontánea. Y la maestra puede registrar detrás de su dibujo la palabra correcta, ¿no? Caracol. Para que ella recuerde lo que el niño escribió. O él puede escribir no solamente caracol, puede decir Miss. ¿Y qué dice aquí? Acá dice el caracol bota babas y solamente hay 3 letras. Pero para ti es importante que haya escrito o que mentalmente haya producido una oración. ¿Cuál sería lo más importante en ese instante para ustedes? Lo que el niño ha producido, Miss. Lo que el niño ha producido mentalmente, porque esa idea, para que produzca esa idea, ha trabajado bastante. Sus procesos mentales han trabajado muchísimo. Entonces, yo escribo detrás, el caracol arroja la baba y se arrastra. Esa idea para mí es importante. Entonces yo escribo detrás de la cartulina o detrás del registro del niño o simplemente en mi cuaderno de campo. Y dejo y respeto lo que él escribió. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si es una actividad de un dibujo libre? Les digo, chicos, el día de hoy, después de haber hecho la actividad de psicomotriz y han corrido por el patio y todo lo demás, ahora sería lindo que ustedes dibujen cómo corrieron, qué actividad realizaron. Entonces ellos dibujan corriendo, pero hay niños muy inteligentes que dicen, Miss, le dices tú, ¿y qué has dibujado? Miss, acá, yo he dibujado, yo escribí, y dice aquí, yo jugué con Pepito y María en las colchonetas. Ay, qué interesante, muy bien. Y tú escribes debajo sin decirle que ha escrito mal, porque si no le hacía sentir mal, tú escribes, ¿no? Uy, yo también voy a poner lo que he sentido, ¿no? Y escribes lo que él ha querido decir, porque para ti es valioso esa idea que ha formado. No es valioso que escriba cuantísimas letras. ¿Por qué? Porque el currículum mismo no te exige que escriba letras, sino dice, escribe algunos trazos y algunas letras que él puede hacerlo y a su manera, ¿ya? Porque va a llegar el primer grado donde sí va a poder desarrollar la escritura con mayor precisión. Entonces, es importante que el niño aprenda, antes de escribir, todas en general, antes de escribir, ¿nosotros qué hacemos? Todas, a ver, chicas, ¿qué hacemos antes de escribir? Dibujar. No escuché. Miss, antes de escribir, tenemos que ¿Qué realizar hacemos? diferentes, de repente, trabajos o de repente darle materiales concretos para que el niño pueda, Ya. no sé, tocar, explorar, Ya, o ver claro. por otro camino, Miss. Ya, Miss. pero ¿qué hacemos todas antes de escribir un texto? Nosotras las adultas, ¿qué hacemos antes de escribir un texto? Pensamos qué ideas vamos a Muy plasmar en bien, nuestra... pensamos. Analizamos, Miss, hacemos Muy conexiones bien, neuronales. analizamos, pensamos. Y pensamos Ordenamos nuestra... así. Y expresamos. Claro, y lo expresamos. Entonces, nosotros para pensar tenemos muchas ideas, pero no escribimos las ideas así como se nos viene, sino esas ideas las hacemos de manera cohesionada, de manera coherente, con un inicio, con un final y con un punto final. Entonces, esa idea que yo he pensado en mi cabecita es la que yo voy a escribir. El escribir es un acto motor nada más. Yo puedo escribir algo que se me ocurre, el niño de 5 años, para escribir lo hace de manera motora, ¿no? Pero yo antes de escribir tengo que pensar para que esa idea la pueda transcribir en una hoja. Lo mismo sucede con los niños de nivel inicial. Ellos no saben escribir correctamente,
Pero dice la competencia y las capacidades de esta competencia que el niño debe de desarrollar la capacidad de pensar coherentemente, de forma cohesionada. Si no piensa y no va a dar como resultado una idea, ¿qué va a escribir el niño? Entonces, por eso, lo que pasa en el nivel inicial es lo siguiente. Dice, hay un desempeño, dice, dicta lo que ha creado a su maestra. ¿Quién escribe? La maestra. ¿Quién dicta? El niño. Por ejemplo, chicos, el día de hoy vamos a crear un cuento. Entonces los niños empiezan a crear un cuento en base a las figuras que la maestra muestra. Por ejemplo, muestra la figura de un niño y le dice, ¿qué es esta imagen? Un niño. ¿Cómo se llama? Carlitos. Ya, muy bien. Y enseña otra imagen. Miren, salió otra imagen. ¿Qué cosa es un perrito? Y el perrito se llama Bobby. Muy bien, vamos a crear un cuento entonces de Bobby y el perrito. A ver, había una vez, chicos, ¿qué había una vez? A ver, piensen. ¿El perrito o el niñito? Miss, que sea el niñito. Entonces, díctenme. A ver, había una vez un niño. A ver, vamos a pensar. ¿Qué estaría haciendo este niño? Y dice, estaba en el parque, Miss, corriendo. ¿Están de acuerdo todos? Sí, Miss, que estaban. Entonces, la maestra es la que escribe lo que el niño dicta, lo que el niño piensa. Porque el niño no puede escribir el cuento. Entonces, la maestra, ¿cómo lo hace? Lo hace de forma desordenada, lo hace en la pizarra con una letra ligada, otra escribe, otra parada echada. No. Para esa clase la maestra tiene que tener un papelote con las líneas, con la linealidad, con las líneas. Tiene que hacer como le dicte el niño, de izquierda a derecha, con un solo tipo de letra, que al final de la idea, muy bien, entonces el perro se perdió. Ahí está bien, sí, Miss, punto. Y seguimos en lo otro que dicta el niño. Al finalizar todo el texto que el niño ha dictado en su creación, la maestra dice, ¿y cómo se podría llamar este cuento que hemos creado? Miss, que se llame El perrito Bobby. Muy bien, chicos, en la parte alta debe haber otra línea. Aquí vamos a colocar el título de nuestro cuento. ¿Para quién hemos hecho este cuento, chicos? Para la Miss Jenny. Entonces ponemos, lo hemos hecho para la Miss Jenny. ¿Quiénes lo han hecho? Los niños del aula verde. Y coloca debajo los niños del aula verde porque es el autor. ¿A dónde podríamos llevar esto que han creado? Miss, que esté en la puerta del colegio para que todos los papás lo vean. Muy bien, pero antes lo vamos a revisar. Entonces, hay una capacidad que dice la revisión del texto. Y todos nuevamente, vamos a leer todos juntos. ¿Recuerdan cómo empezaba? Había una vez. Entonces, lees tú, porque ellos no van a recordar conforme lo han dictado. Entonces, tú lees, había una vez un perrito tal. ¿Está bien? ¿Algo que cambiar, chicos? Miss, mejor que Bobby se fue al parque y se quedó dormido. Ah, ¿quieren corregir? Muy bien, se quedó dormido. Y corrigen el cuento o dan alguna idea para finalizar el cuento y luego ellos contigo llevan el cuento creado a un lugar de la escuela donde ellos crean conveniente. ¿Por qué? Porque aquello que escribió, aquello que creó, pero que tú escribiste por ellos, tiene que ser algo muy importante, tienen que sentirse ellos súper escritores. ¿Por qué? Porque va a decir, mi mamá lo leyó, la profesora Marielita lo leyó, la profesora tal lo leyó, y ellos se van a sentir felices. Y tú vas a motivar a que sigan creando otros cuentos, otras adivinanzas, otras rimas. ¿Ya? Entonces, a veces hay equivocaciones donde dicen, como dice la competencia, escribe a su manera. Entonces, la maestra, ¿qué hace? Escribe un cuento a tu manera. A ver, ya les conté el cuento de la Caperucita, ahora dibujen a la Caperucita y escriban, chicos, un cuento. O escriban a su manera. Y así no es. El niño crea las ideas, el niño redacta los párrafos, o sea, dice los párrafos, y tú eres la que escribes por él. Y tú de esa manera estás motivando a la creación de un texto. Y por ende, cuando revisa el texto, a la comprensión del texto. Y por ende, tú estás motivando a que el niño pueda desarrollar
la escritura, porque tú como una gran modelo has hecho una letra tan hermosa que al niño le ha emocionado y mañana miércoles viene a la escuela y te pide una hoja y te pide un lápiz y él va a escribir como tú has escrito. Y va a escribir de izquierda a derecha, pero si la maestra no hace eso, el niño va a terminar 5 años y va a ir al primer grado sin saber cómo se escribe y cuál es la forma o la forma correcta de escribir. ¿Ya, chicas? ¿Es importante o no la creación de cuentos? Sí es importante. Es importante que el niño lo piense, sí es importante. ¿Es la maestra importante para que sea la modelo de la escritura, lo que dicta el niño? Muy valioso. Solo así vamos a formar realmente niños que amen la lectura, niños que amen la escritura. No se puede forzar, porque si tú le das un cuaderno con que diga mamá me ama, papá me ama, mi mamá me mima, y le haces escribir, lo que vas a hacer es aburrir al niño, cansar al niño y ver lo mismo siempre. ¿Qué amor va a tener a la lectura y a la escritura? Ni va a comprender lo que lee. Pero si en el nivel inicial tú haces que el niño cree textos y que luego revise esos textos junto contigo, va a llegar al primer grado y va a entender todo lo que lee. ¿Está bien? ¿O algo que quizás ustedes quieran compartir conmigo, Katia? Miss, disculpe, yo quiero hacerle una consulta. ¿Me llega a escuchar, Miss? Sí, hija. En el colegio donde trabajo, la dictora me dijo de que tengo que trabajar con los niños escritura, y ellos tienen 4 años. Y me dijo de que pusiera en la pizarra que les hiciera hacer conceptos. Entonces, medios de transporte, obviamente conceptos cortos, ¿no? Y que ellos transcriban. Yo tenía mucha duda porque ellos pues recién están, bueno, con su manito, ¿no? Están recién trabajando, aún les falta, ¿sí? Les falta bastante lo que es trabajar motora fina y todo eso, y yo estoy trabajando eso. Ella ha visto eso y yo le he explicado y le he tratado de decir, Miss, pero ¿cómo les voy a hacer transcribir? Yo entiendo, está bien, ¿no? Pero aún les falta a mis pequeños, no pueden ellos todavía transcribir, le digo. Entonces la directora me dijo, no, tú ya de una vez tienen que empezar a transcribir para que reconozcan, porque eso es muy beneficioso, porque así van a reconocer las letras y aparte ya tienen que saber el abecedario. Entonces, ahora me está haciendo, viene a supervisar que ellos transcriban a mi salón. Entonces yo les hago pues conceptos cortos, por ejemplo, medio de transporte, nos trasladan de un lugar a otro. Ella más o menos también me dijo cómo tenía que ponerlo. Entonces yo lo agarro y lo pongo, obviamente en letra imprenta, grande en la pizarra, y ellos transcriben. Mis no lo transcriben pues bien, ¿no? Obviamente se comen una letra, no les falta, ¿no? Pero yo eso le quería preguntar, ¿eso está bien? Yo he dicho que no está bien, y yo la verdad pienso que no está bien, porque todavía mis niños todavía les falta. Es lo que le quería consultar, Miss. ¿Cómo puedo abordarlo? ¿Cómo puedo hablar con mi directora, Miss? Katia, primero hay que pedir a Dios para que le dé entendimiento y sabiduría a la directora. Yo sé que ella también lo hace por el tema de marketing, por el tema de tener más niños, ¿no? Y hace creer a los padres de familia que el niño ya es un adulto, ¿no? O que el niño de 4 ya tiene 7 años, ¿no? Es un tema más de captar a la gente y un tema monetario. Mira, para que el niño pueda llegar a la escritura, me están viendo mi brazo, ¿ya? El niño tiene que independizar este brazo. Cuando el niño tiene 3 años, ¿se dan cuenta que hace esto cuando empieza el año? ¿Me están viendo, verdad? Sí, Miss, hace Garabatea, garabato. ¿no? Garabatea, Sí, así. garabato. Y no Sí, puede, profesora. no puede pintar dentro de una forma, ¿no? Y se sale del lugar. ¿Por qué se sale del lugar? ¿Porque es burro? ¿Porque no puede? No, porque el niño está madurando. Aún no Está tiene madurando dominio, su Miss. brazo. Tiene que aprender a independizar el hombro. Entonces, poco a poco, él va a desarrollar esta movilidad con mayor facilidad. Ustedes hagan el experimento con niños de 3 años, con 3 años cumplidos. Van a hacer todo esto. Por eso se llama la etapa del garabateo. Muy difícilmente todavía pueden hacer una bola o un palote. Llegan 3 años, 3 meses, 4 meses y hacen una bola, ¿no? Pero agarran así con toda la mano. ¿Han visto? Agarran con toda la mano, agarran el lápiz, la crayola.
Sí, Llegan a 4 años, el niño tiene que independizar ya el brazo del codo. Entonces llega a 4 años y están haciendo esto. Ya no se salen de la figura que tú has puesto, un círculo, una fresa, lo que fuese, ya no se salen, ¿no? Pero siguen cogiendo, muchos de ellos siguen cogiendo con toda la mano. Y están independizando su brazo del codito. Cuando están en 4 años y medio, para llegar a 4 años o meses, 5 años, empiezan a independizar la muñeca. Ya no agarran así. Muchos de ellos que ya han madurado la parte motora, gruesa del brazo para adelante, ya cogen así incluso, pero algunos todavía cogen así. ¿Por qué? Porque aún no han independizado la muñeca. Todavía tienen la muñeca rígida. Y más aún si la maestra no trabaja el punzado, no trabaja el estarcido, no trabaja el coarrugado, no trabaja, ¿cómo se llama esto? El trozado. Entonces, ¿de qué manera va a poder independizar la muñeca del hombro, del codo? Por eso hay varias estrategias, varias técnicas para poder desarrollar la independización de esta parte motora gruesa. Entonces, si el niño en 4 años está haciendo esto, pobrecito, escribiendo casi a la fuerza, miren, ¿no? Pobrecito, estos huesitos están recién madurando. Miss, disculpe, a lo que usted se refiere, digamos, en este caso, es un proceso de agarrar el lápiz, digamos. Claro, ¿no? chicas, hay ahí proceso. investigaciones. Claro, ahora, lo que usted está cogiendo así de esa manera, mayormente los niños pues, de 2 y 3 años, nosotros lo llamamos agarre cilindro, pues, ¿no? Claro. Y ese proceso un poquito más, luego es agarre digital pronado, o sea, con todos los dedos en sí, ¿no? Y bueno, la final es cuádruple, cuando ya el niño empieza a manejar el lápiz, digamos, a su debido tiempo, y podemos decir que eso ha llevado un proceso para que el niño llegue y conlleve, pues, a ser una buena escritura. Exacto. Independiza la muñeca y después recién hace la posición pinza. Independiza los deditos. Entonces, es ilógico que a un niño de 3, de 4 años le hagas escribir, pues, y todavía encima dentro de unas líneas de 2x2, de 1x1. Por eso es que tampoco se debe utilizar esos cuadernos, sino deben ser hojas blancas, donde el niño pueda explayarse y dibujar de forma libre y espontánea. Más adelante existe el primer grado, segundo grado, donde ya hay pues líneas de 1,5 centímetros, de 2 centímetros, ¿no? Porque el niño ha madurado ya esta independización. Entonces, si la maestra o la directora no entiende este proceso, Dios santo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, y encima le decimos que haga con letra ligada. Dios, miren, ustedes mismas hagan ahorita el ejercicio. Miren cuánto trabajo se necesita de las manos, de la muñeca, de la posición pinza para desarrollar la letra ligada. Y si ustedes hacen la letra script mayúscula, es mucho más fácil, ¿no? Son palotes unidos de otros palotes, o pequeños trazos unidos de otro pequeño trazo. Pero la letra ligada, la letra cursiva a los 5 años, es compleja. Lo que hacemos es que más adelante el niño tenga una disgrafía, una pésima caligrafía. Después están castigados en el segundo y tercer grado con la letra caligrafía 1, caligrafía 2, caligrafía 3, 4 y 5 y 6. Entonces, la directora de la institución educativa tendría que tener tendrías que prestarle tú algún documento, pero también sería una falta de respeto, va a decir, usted me enseña a mí. Uy, qué complejo, ¿no? Entonces, yo te aconsejo que antes que sigas trabajando y que los niños sigan copiando, trabaja bastantes trabajos motores finos, ¿no? Estas técnicas del rasgado, del cepillado, del estarcido, del trozado, del punzado. El punzado también no debe ser primero en una figura, sino debe ser una forma libre. Después esta forma libre se va en una línea recta, en una línea quebrada, en una línea ondulada. Y luego se hace recién en una figura compleja. De la misma manera el trozado de los papelitos, ¿no? El trozado libre en una hoja grande, chiquita, lo que fuese, libre. Después ese trozado en una línea recta, quebrada, curva, donde el niño pueda ir midiendo su fuerza de los deditos, de esta posición pinza. Y luego ya pues dentro de trozar muchas cositas para que pueda pegar dentro de una hoja. Ya, chicas, nos hemos salido del tema. Gracias por tu aporte, estimada coleguita. Antes de que yo ahora no me acuerdo tu nombre, no lo vi.
Katia fue Katia, mi... qué bien, Katia. Mira, Katia, qué bien que hayas reforzado también este tema y la importancia de respetar el desarrollo madurativo de nuestros niños de nivel inicial. Yo no sé por qué los directores, profesores se preocupan tanto que escriban y que lean a los 4 y 5 años, entonces ya no debería haber el primer grado. ¿Para qué existe el primer grado y el segundo grado? Deberían pasar de frente al tercer grado. ¿No? Entonces, ¿para qué los niños tienen 5 años? Si hubieran tenido 4 y se hubieran pasado de frente, Dios hubiera dicho, no, de frente de 4 se van a tener 6 años. Entonces, lo que hacen es quemar etapas. Disculpe, pero en primer grado ya quieren que vayan escribiendo porque no refuerzan ni la motricidad fina, ya ellos quieren que de frente el niño ya vaya escribiendo las palabras conforme son, ¿no? Porque yo tengo como una amiga que enseña primer grado y hay niños que no saben, pues porque vienen del estatal. En un colegio particular trabajamos. Y los niños del estatal no saben escribir, pues, ¿no? Y ella bien asadaza, dice, ay, no sé por qué no saben escribir, que ellos ya tienen que saber. Le digo, pero si están chiquitos todavía, tienes que ir reforzando. Ella ya quiere que escriban, porque quiere avanzar, que eso es lo que le pide. Claro, yo les digo siempre a ustedes tienen que creer en lo que hacen y en lo que están estudiando. Si no creen en lo que están estudiando como carrera profesional, es mejor que dejen la carrera y que hagan otra carrera. Porque ustedes tienen que creerse que son maestras de educación inicial. Y las maestras de educación inicial lo que hacemos es formar las bases para el primer grado. Es decir, niños que vayan socialmente seguros, niños que tengan una seguridad de intervenir, de conversar, de hablar, de dialogar en el primer grado, niños capaces de ser autónomos, es decir, de que vayan al baño, de que salgan al patio y se autorregulen sus conductas. De eso se trata el nivel inicial. El nivel inicial, si ustedes leen el concepto, no dice que es el primer nivel del sistema educativo peruano donde el niño ya debe leer y escribir para que pase al otro nivel. Así no dice. ¿Para qué existió Piaget? ¿Para qué existió Montessori? ¿Para qué existió De Crowley? Ninguno de ellos nos hablan de la escritura y de la lectura en el nivel inicial. El diseño curricular tampoco lo dice en las competencias. Lo que dice es que debemos respetar el proceso madurativo, el proceso de desarrollo normal de un niño. Entonces, lo que hacemos las maestras cuando terminamos de estudiar la carrera, nos olvidamos de nuestra esencia. Y queremos hacer cosas que no están contempladas, ¿no? Por muchos motivos. El niño sí o sí va a aprender a escribir, a leer en la edad que le corresponde, pero también dependerá del aprestamiento que haya recibido en el nivel inicial. Si la maestra del inicial no ha trabajado como corresponde el aprestamiento para que el niño le agrade la lectura y la escritura conforme yo les he hablado, no va a lograr nada en el primer grado. Entonces, lo que tiene que hacer la maestra, más que el niño que dibuje lo mismo o que todos pinten la misma figura, los 30 niños el mismo cocodrilo, los 30 niños escriban todos igualitos la palabra cocodrilo que dice en la pizarra y no despertemos la creatividad del niño, va a ir al primer grado sin creatividad, sin ganas, sin entusiasmo de la lectura, sin entusiasmo de la escritura, sin entusiasmo de aprender números. ¿Y cómo se aprende el número en el inicial? No debería estar hablando de este tema, pero como soy del nivel, miren, los números tampoco en el nivel inicial es que yo le doy una hoja de aplicación con el número 3333 y ahora repite el 333 en toda la hoja. Los números se aprenden desde que entra al aula, desde que empieza la mañana y cuando dicen, ¿cuántos niños vinieron? Cuenten, 3, 10, 5, 15 niñas. ¿Quién quisiera escribir? ¿Quién sabe escribir el número tal? ¿Cómo se escribirá? Y el niño escribe 10. El otro día escribe que vinieron 12 y así de esa forma natural el niño va aprendiendo a escribir los números sin necesidad de planas. Desde el momento que el niño ingresa y observa el calendario y le decimos, estamos hoy martes. ¿Qué número? 13. A ver, ¿quién se anima a escribir el número 13? ¿Alguien sabe escribir el número 13 o le ayudamos? Miss, se escribe el 1 con el 3. Muy bien. Y sin querer queriendo, cuando la maestra es metódica, todos los días trabaja como corresponde el calendario, trabaja el tiempo, el niño aprende a escribir y aprende los números a escribirlos al revés y al derecho. Sin necesidad de que hagan una hoja de aplicación
pega bolitas sobre el número 5. Ahora copia en el papel 20 veces el número 5. No se trabaja así. Entonces, chicas, cuando una maestra es metódica, trabaja como corresponde las permanentes, la asistencia, trabaja como corresponde el lavado de manos. ¿Cuántas botellitas de alcohol gel tenemos en el aula? 3, Miss. Tengo, yo ya a propósito hago, grande, mediano y pequeño. Muy bien, la botellita 1 es la pequeña, la botellita 2 es la mediana y la botellita 3 es la grande. Chicos, utilicen la botellita número 3, por favor, porque ahí tenemos más alcohol gel. Chicos, hoy día utilicen la botellita número 1, recuerden que es la más pequeña. ¿Y necesito que otro día hagan el número 1 20 veces en una hoja? No, porque en la vida práctica, en la vida diaria, ya observaron los números, ya observaron los tamaños. Entonces, cuando la maestra es metódica, utiliza las estrategias que corresponden al nivel, lee cómo se desarrolla un niño en su proceso normal, le va fabulosamente bien. Así sea del estatal más pobre, va al primer grado, aprende en un 2x3 todo lo que la maestra le va a decir. ¿Está bien, chicas? Ya nos salimos del tema. Sí, Miss, muy interesante todo lo que nos comparten, Miss. Interesante, Miss, aprender todo eso que nos está diciendo. Sí, Evani, chicas, mañana creo que nos toca práctica, ¿no? El día viernes, Miss, pero nos puede adelantar, no hay ningún problema. Estamos hablando de la práctica, ya. Todo eso que estoy hablando de pasadita les sirve para observar en su cuaderno de campo. El viernes les voy a, ya deben saber ustedes que van a hacer prácticas preprofesionales. El viernes también les voy a volver a recalcar. Muy bien, entonces, chicas, miren que la literatura, el acercamiento a la literatura, ¿cuánto le favorece a un niño? ¿Ya? Además dice, ¿no? Que la literatura ofrece al niño el deleite y el gozo. La literatura educa al mismo tiempo que entretiene. No solamente te educa, sino te entretiene. Algo que tú leas que te guste. Es fabuloso, te sientes feliz. Por ejemplo, cuando yo era muy joven, hace poquito nomás, yo había comprado en la Avenida Bancayo una novela, ¿ya? Y de no sé cuántos, cientos de páginas. Y mi mamá le gustaba que yo haga las cosas de la casa rápida y que todo lo haga porque era la mayor. Entonces lo que hacía yo, mientras mi mamá no me mandaba a hacer nada, yo me subía a mi cuarto y me ponía a leer el libro. Ya tenía un pequeño tiempo y me ponía a leer el libro hasta que lo terminé. Y entonces recuerdo con mucho gusto la lectura. Porque no solamente me educaba, sino me entretenía. Era como un vicio, ¿no? Era como tener un celular y estar en el WhatsApp toda la tarde. Lo mismo, eso tienen que sembrar en sus niños, en ustedes mismas, en sus hijos. El amor a la literatura, el amor a la lectura. Al crear espacios en el aula de clase para la literatura, se abren puertas a la creatividad, al poder creador de la palabra y a lo imaginativo, llevando a los niños a descubrir el deleite que brindan los libros para que desarrollen destrezas de lectura, ¿no? Y qué bonito es cuando un niño en el sector de cuentos agarra con mucho cariño el cuento y empieza a leer, a pesar que no sabe leer, pero empieza a leer las imágenes, ¿no? Y se empieza a imaginar y te dice, ¿qué está pasando en esta hoja, hijo? Que el perrito se fue, que no sé qué, cosas que ni siquiera está escrito en ese texto, él ya los aumentó con su creatividad. ¿Ya? El refuerzo a la narrativa como forma de pensamiento. Contar cuentos es tan antiguo como las historias de la humanidad y tan nuevo como el hecho acontecido en esta mañana, ¿no? Qué bonito es contar los cuentos, ¿no? Nos ayudan a desarrollar nuestro pensamiento narrativo. Qué hermoso es cuando una maestra cuenta adecuadamente un cuento. No por pasar el momento, el rato, sino lo hace como corresponde, sentada a la altura de los niños en asamblea, si quieren el piso, si quieren una silla, pero todos a la misma altura. Cuando dice, chicos, antes de leer el cuento tenemos que recordar las normas de convivencia. ¿Cuáles serán las normas o los acuerdos antes de la lectura, chicos? Levantar la mano, escuchar a la profesora, intervenir levantando la mano, escuchar al compañerito, etc. Ellos construyen las normas y los acuerdos para que los respete. Si la maestra dice, ¿qué se tiene que hacer, chicos? No levantar la mano, no hacer bulla, y la maestra es la que hace los acuerdos, no van a ser respetados.
Son los niños los que construyen las normas. Entonces la maestra utiliza un tono de voz agradable, un tono de voz adecuado, no exagerado. Y vino la Caperucita, yo lo voy a hacer. No somos payasitas, ¿no? Alguna vez alguien vino a monitorearme y era la que fue en algún momento la ministra de Educación, Edma Aguirre. En algún momento también fue profesora como nosotras y justo viene del ministerio a monitorearme. Yo estaba empezando la carrera, estaría pues en mi tercer año de haber empezado, ¿no? En la carrera como tal, ya nombrada. Y yo pues dije, tenía niños de 3 años y yo, ¿no? Y los niños corrieron y caminaron. Y me dijo, después que culminó la clase, de observar mi clase, me dijo, colega, usted es maestra de inicial, no es payasita ni animadora. Y tiene razón, nosotras no somos animadoras, no somos payasitas, sino somos maestras de inicial que utilizamos estrategias y técnicas adecuadas para poder llegar al niño. Por el hecho de que el niño es menor de 6 años, no puedo sobredimensionar mi personalidad. Entonces, y la Caperucita se lo comió. No, un tono adecuado, un tono bien modulado, con los materiales correctos y precisos. Si voy a leer el cuento como tal, lo tengo que coger de una manera adecuada para que el niño pueda en algún momento hacer lo mismo que yo hago, con la mirada sobre el libro. Y en algún momento cerrar el libro y decirles, ahora voy a preguntarles, ¿qué entendimos del cuento? ¿Qué estará pasando? ¿Qué pasará luego de esta hoja, luego de lo que les he narrado? ¿Ya? Entonces, también nos permite el desarrollo de la imaginación. La literatura de por sí desarrolla la imaginación y la curiosidad de los niños, porque el niño se pregunta, ¿y qué pasará, mamita? ¿Y qué sucedió? ¿No? Y siempre hay preguntas e interrogantes a la medida que tú le vayas contando. Antes, la invasión explícita que ofrece la televisión, la literatura, ofrece nuevas dimensiones a la imaginación del niño que solo se le haría difícil de descubrir. Los libros para los niños tienen el poder para crear imágenes en las mentes del lector y ampliar su imaginación. Lo imaginario se define por el grado de transposición de la realidad y se opone a lo referencial. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que uno va cogiendo el libro y los niños solamente escuchan y nosotras somos las que cogemos el libro y no le enseñamos imágenes porque está escuchándonos el cuento, lo que le invitamos al niño es a que imagine el carro, imagine el monstruo, imagine la Bella Durmiente, imagine, no sé, a los chanchos, e imagine situaciones que está escuchando. Qué importante es que la maestra no solamente trabaje con imágenes los cuentos, sino también que eduque al niño en el oído para que pueda desarrollar su creatividad. Un día decirles, chicos, les he traído un lindo cuento, pero este cuento no tiene imágenes. Es un cuento, es solamente un cuento, pero es solamente el audio del cuento. A ver, para escuchar el cuento, para escuchar este audio, necesitamos silencio. Entonces, el primer acuerdo, chicos, ellos dirán, pues, Miss, no hacer bulla o evitemos la bulla cuando escuchemos el audio. Ya harán sus acuerdos. Y todos en silencio y solamente se escucha el audio. Y el niño lo que va a desarrollar es su imaginación y su creatividad. Entonces, no piensen que todos los cuentos son solamente con imágenes. ¿Ya? Importante desarrollar la imaginación del niño. Ahora la invasión del internet, la invasión del televisor, no permite que el niño ya desarrolle su imaginación. ¿Por qué? Porque la mamá lo primero que hace, vas a escuchar un cuento, hijo, y le mete el internet, le mete el televisor y le enseña todos los cuentos del mundo con imágenes, con audio, con todo, ¿no? ¿Y qué imaginación van a ir desarrollando? Y encima están escuchando solos, no hay quien pregunte, no hay quien le diga, ¿y qué podrá pasar? ¿Y qué sucederá en la otra imagen? ¿Cómo crees que terminará este cuento? No ayuda a desarrollar su pensamiento crítico, reflexivo y creativo del niño, porque lo escucha solo, lo ve solo, y todo está con imágenes, todo está con audio. ¿Qué va a desarrollar?
Solamente desarrolla la curiosidad y aprende, ¿no? A mayor cantidad de palabras por los personajes que observa. A ver qué me dice Mariluz. Miss, una consulta con relación al audio que está mencionando. ¿Podría ser para la edad de 5 años o también se podría aplicar para la edad de 3? Ese Yo sería creo mi que para 3 consulta. también. Ah, también, Miss. Claro, O sea, porque tú podrías traer un cuento cortito y antes había, no sé si una será de mi época, no creo, ustedes son más jóvenes que yo, súper jóvenes. Habían cuentos que venían en audio, en CDs. El perro Bobby, el pollito Lito, y yo llevaba y compraba cada semana, salían por semana, y llevaba los CDs y los colocaba, ¿no? Son cuentos bien cortitos, y les daba a los niños de 3 años y medio, pero no cumplidos 3, porque aún ni siquiera desarrollan bien su lenguaje y no comprenden todavía 2 órdenes seguidas o 3 órdenes seguidas, ¿no? Al inicio de año obedecen una orden, ¿no? Cierra la puerta, guarda tu silla. Va pasando los meses, le dice, guarda tu silla, saca tu lonchera, o no, saca tu lonchera y junta tu silla. Ya entienden hasta 2 órdenes. Van pasando el tiempo y tú le dices, recuerden que tienen que guardar la lonchera, juntar la silla y no golpearse durante los juegos del recreo. Y hay 3 órdenes, ¿no? Entonces, de la misma medida también los audios, ¿no? Voy colocando los audios, voy probando 3 años y medio, 3 años, 8 meses, 4 y 5, pues ya, fenomenal. El audio o los cuentos más grandes, más largos, no grandes, más largos. ¿Ya, chicas? Sí, Miss, muchas gracias. Entonces, piensen también en cuentos que sean para desarrollar la audición en el niño. Entonces, literatura y escritura, ¿no? La relación entre literatura y escritura ha sido comprobada en muchas investigaciones, ya lo hemos hablado. Se afirma que la interacción permanente del niño con la lengua escrita en el hogar y la escuela favorece la producción de textos, también ya les he dicho, ¿no? Qué importante que en el hogar y en la escuela haya textos escritos, en algún lugar de la casa, en algún lugar de la escuela, pegados en la pared, en el sector de cuentos, o cuando la maestra desarrolla textos escritos junto con ellos. Por ejemplo, va a ser el Día de la Madre. La maestra, para que desarrolle la escritura o para que produzca un texto con los niños, no es necesario que el niño copie de la pizarra en un papel. Te invito, mamá, a acercarte el domingo a las 9 de la mañana. El niño no desarrolló ninguna producción de textos. Lo que hizo fue copiar. Lo que hizo fue desarrollar sus brazos, sus manitos, ¿no? Partes motoras finas. Pero en realidad no ha producido ningún texto. Es diferente que la maestra traiga un cuadrito y diga, ¿a quién le va a escribir? Planifique con ellos la lectura. ¿A quién le va a escribir? ¿Para qué le va a escribir? ¿Y qué debe decir en el texto? Entonces trae ese cuadrito de planificación y junto con ellos, chicos, ya se acerca el Día de la Madre. Y necesitamos hacerle, no sé, una gran fiesta. ¿Qué más le podríamos hacer a mamá? Miss, le podríamos hacer un compartir, Miss, le podemos hacer un regalo. Chicos, y mamá estaría en su casa para esa fiesta que le queremos dar. No, Miss, mamá tendría que venir a la escuela. Uy, chicos, ¿y qué día podría venir a la escuela? Vamos a ver el calendario. Muy bien, me parece. Y los niños les van a decir 9, 20, 30. Muy bien, por ahí están cerca. Muy bien. Del 9 sigue el 10. Entonces podría ser el 10. Ya, chicos. ¿Y qué día, a qué hora y en qué lugar? Aquí, Miss, puede ser en el salón. Muy bien, chicos. Entonces ahora vamos a escribir en este cuadro. Vamos juntos a planificar la invitación a mamá. Entonces, le pongo ahí, ¿a quién voy a escribir? A mi mamá, a nuestra mamá. ¿Qué le vamos a escribir? ¿Qué le vamos a escribir, chicos? ¿Una carta? ¿Un cuento? ¿Una invitación? Una invitación, Miss. Una invitación. En el otro lado. ¿Qué le vamos a escribir? Ahí te van a dictar. Mamá, vas a venir el día domingo tal, a horas tal,
para compartir con nosotros un día inolvidable junto a ti. No sé qué te dictará. Muy bien, chicos. Entonces ya tienes ya una producción de textos. ¿Quiénes han dictado? Los niños. ¿Quiénes lo han pensado? Los niños. Pero ¿quién fue la intermediaria? ¿Quién fue la que acompañó este proceso? La maestra. La maestra solo ayudó a construir ese aprendizaje en el niño. La maestra no hizo nada, solamente acompañó y dio algunos detalles, algunas preguntas. El que realizó el trabajo fue el niño, el que hizo la producción de texto fue el niño. Y luego, como no puede quedarse toda esa invitación así, la maestra tiene otro papelote donde ya tiene las líneas y dice, muy bien chicos, ahora en este papelote vamos a escribir lo que ustedes me dictaron. Y le dice, recuerden, ¿qué iba a decir? Mamá, el día tal vas a venir a la escuela tal. ¿Quiénes firman? Los niños de 5 años. ¿Qué era, chicos? ¿Una carta, un cuento? ¿Qué era? Invitación. Muy bien. Y eso que la maestra escribió, lo que el niño ha producido, le dicen, chicos, ¿y dónde se verá mejor esta invitación? En la puerta del colegio, Miss, para que las mamitas lo lean. Muy bien, pero así nada más, ¿qué podríamos colocar alrededor? Miss, podemos colocarle flores. Muy bien, entonces a la hora del taller vamos a elaborar flores, vamos a cortar, pintar y las vamos a decorar esta invitación. Y lo llevan ustedes, esa producción, a la puerta de la escuela. El niño no va a amar así la escritura, chicas. El niño no va a amar así la lectura. El niño no va a amar comprender y entender y producir un texto. Por supuesto que sí, si la maestra es consecuente, lo hace semanalmente, lo hace quincenalmente, o siempre está preocupada porque el niño se ha favorecido con la escritura y la lectura, va a amarlo. Se va a ir al primer grado bien aprestado. Va a comprender todo lo que la maestra lea, o las indicaciones y las órdenes que le dé la maestra. ¿No les parece así, chicas? ¿Qué opinan? Sí, Miss, debería de ser. Es lo correcto, ¿no? ¿Y qué niño no quisiera ir de esa manera a la escuela, Miss? Le gustaría la lectura, las imágenes, o sea, cualquier historia estaría pues atento, ¿no? Yo creo que así se debería de trabajar, Miss. Pero hay, y bueno, colegios, ¿no? Como comentan las compañeras, que a veces por lucrar, y bueno, por prestigio, por querer llamar, como se dice, más la atención de las familias, entonces hacen lo incorrecto. Ese sería mi aporte, mis gracias. Muy bien, Mariluz. ¿Alguien más que tenga algún aporte como Mariluz? Que está atenta, Mariluz, muy bien. ¿Y qué maestra no va a estar feliz, ¿no? Que el niño de esta manera y esa estrategia que usted nos da para nosotros pues aplicar, nos va a gustar a los niños que aprendan, ¿no? Obviamente, nos va a facilitar y vamos a también ver cuánto ellos disfrutan de eso, ¿no? Y cuánto eso nosotros también nos plasma pues ¿no? Una tranquilidad al ver que de esta manera pues los niños aprenden sin esforzar, sin imponer, ¿no? Es lo que de verdad hoy en día debería aplicarse, pues, ¿no? Bueno, ese es un aporte, Miss. Muy bien, Melissa, muy bien. Que si bien es cierto esto, que, o sea, es tan importante todo lo que usted nos ha dicho todo lo que se puede conseguir a través de la lectura, y solamente nos faltaría aplicarlo, porque lamentablemente cuando uno va a los colegios particulares, como nuestra compañera habló, ¿no? Las directoras imponen de que el niño al menos de 4 ya transcriba, el niño de 5 ya escriba y lea por el último, pero vemos que todo es un proceso, ¿no? Al igual que el gatear, pararse, sentarse, todo es un proceso. Sin embargo, a veces estamos tal vez no llevando a cabo todas las etapas que debería ser para la escritura y la lectura. Entonces, solamente creo que en el momento que tengamos a bien hablar con los padres, siempre indicarles eso, ¿no? Que no es obligatorio de que el niño salga leyendo 4 y 5, porque eso es el proceso, ya lo lleva la maestra de primer y segundo grado. Creo que eso es lo primero que debemos hacer con el padre de familia directamente. Exacto, muy bien.
es como sacarle la vueltita, pero sin maldad, ¿no? A la escuela, ¿no? Muy bien, la directora te obliga, te dice, ya, pero tú mides, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer con los chicos? Pero a quienes debemos hacer reflexionar, así como les estoy haciendo reflexionar hoy día, es al padre de familia. Que el padre de familia comprenda la necesidad del juego en su niño, la necesidad de que el niño aprenda a crear textos de forma natural, sin ser forzado, que en casa hagan esas actividades con sus hijos, hacerles pues creer que es real, ¿no? Que los niños necesitan un tiempo para madurar, como alguien decía, nadie después de una semana de nacido sale caminando a las 2 semanas. Pasa todo un proceso de gateo, de arrastre y de rodar y todo lo demás. Pero eso no lo queremos comprender muchas de nosotras las adultas. Entonces, muy importante, muy valiosa la opinión de ustedes, chicas. Entonces, dice pues que el desarrollo de la composición en la escritura no reside solamente en escribir. Requiere leer y ser leído. Solo a partir del lenguaje escrito de otros pueden los niños observar y comprender convenciones e ideas en conjunto, ¿no? De lo que el niño observa, va a poder observar y comprender de lo que han podido ellos desarrollar. Si no hay ese modelo, no hay ese patrón, ¿de dónde van a copiar ellos? ¿De dónde van a poder imitar? Entonces, en sí, entonces, ¿qué es la literatura infantil? Pues, la literatura infantil es aquella dirigida a los niños y abarca todas las manifestaciones que tienen como base la palabra y suscitan el interés del niño. Abarca narrativa, poesía, cuento, teatros, rimas, adivinanzas. Y ahora yo les hago un jueguito chiquito, no jueguitos. Muchos de ustedes ya están en el 5º ciclo, ya estamos a puertas de terminar el medio año, la mitad de la carrera. ¿Quién nos dice una poesía cortita? Para niños, ¿ah? ¿Quién sabe una poesía cortita para niños? La que siempre nos acordamos, creo hasta nosotros cuando éramos niños, que dice, del cielo cayó una rosa, mamita la recogió, la puso en su cabecita y qué linda que quedó. Ay, qué bonita. Esa poesía es clásica, clásica, clásica. A ver, otra poesía, a ver, ya no poesía, una rima. A ver, Marit. Buenas noches. Hola, Marit. Mi corazón late y late como chocolate. Ay, qué bonito. Mi corazón late, late como chocolate. Muy bien, ahora una adivinanza. Eliana. Muy buenas noches, compañera. Hola, Buenas Eliana. noches. ¿Cómo estás? Oro no es, plata no es. Abre la cortina y verás qué es. Muy bien, bravo. Esa adivinanza también clásica, desde chiquititos. El la sol. sabemos. A ver, ¿cómo es el sol? Ah, no, misita decía la respuesta el sol, porque dice, oro no es, plata no es. Abre las cortinas y verás lo que es. El sol. Y otros dicen el plátano. Oro no es, plátano no es. En mi zona la respuesta Isaira. es el plátano, porque dice plátano es. Plátano Entonces, en es. mi Y la zona, respuesta es el plátano, La respuesta es el plátano. Exacto, muy bien. El bellaco. Eliana también Isaira, está en ya mi ves el celda. bellaco. Todavía con nombre, todavía que después para comer con... O plátanos isla de repente, compañera. Muy bien, chicas. Y así hay muchas otras actividades que van a desarrollar pues el aprendizaje, el interés y la motivación en nuestros niños para poder leer, para poder producir pequeños textos. ¿Recuerdan esta debajo de un botón tonto que encontró Martín Tin Tin? Había un ratón tonto, ay, qué chiquitín, tin, tin. Muy bien. Entonces, esa conciencia esta canción es para desarrollar ¿qué cosa? La conciencia fonológica, trabajar la audición, la memoria auditiva y otros temas más. Y así hay muchas canciones hermosas que podemos ir desarrollando con nuestros niños. A ver,
Ahí están, miren, ¿ves? Las fábulas es un recurso fácil de utilizar tanto por su sencillez como por las pocas acciones que aparecen o incluso por el diálogo que es mínimo. ¿Han visto? Las fábulas son cortitas, las fábulas de Esopo, y tienen una gran enseñanza, ¿no? Las canciones se utilizan para desarrollar la expresión total a nivel literario, plástico, dinámico y musical. Para todo son canciones. Motivación, las maestras ya no saben qué canción utilizar. Para todo van las canciones. Poesías, el maestro debe tener en cuenta que para cada tema deberá buscar poemas adecuados, así como diversos juegos orales. Esto ayuda al niño a comprender y recordar el tema más fácilmente. Adivinanzas se introducen más o menos de entre 4 y 5 años, ¿no? Son los que ya tienen conciencia de lo que puedan adivinar y puedan dar alguna respuesta a una interrogante, ya que exigen más capacidad por parte del niño mantener la atención, acumular datos, retenerlos, agudeza mental para identificar una palabra escondida en el lenguaje. Muy difícil aún para trabajarlo con 3 años, porque miren todo lo que necesita tener un niño para adivinar. Teatro cobra especial importancia no solo por el interés que presta en el niño cuando es espectador, sino por la importancia que tiene en su desarrollo evolutivo cuando es actor. Este tiene que ver con los orígenes de la comunicación humana, parte del juego simbólico, pasa por el juego de roles y llega a la comunicación grupal. Parte del juego simbólico. Pasa por el juego de roles y llega a la comunicación grupal. Es decir, que utilizan, por ejemplo, una tela para decir que es eso de Aladino, ¿cómo se? Su alfombra mágica, ¿no? Esa tela pasa a ser una alfombra mágica y además encima de esa tela mágica está un hombre y ese hombre es Aladino y este hombre no viaja solo, sino que también se lleva a una chica que no acuerdo su nombre, ¿no? Yasmín. Y Yasmín, ¿no? Y luego se desarrolla la comunicación grupal entre los diferentes personajes. Entonces también el teatro es interesante, ¿no? Para desarrollar la expresión literaria en los niños. Y se realiza muy poco en las escuelas, porque es un poco complejo, ¿no? Porque hay que hacer la escenografía, hay que hacer la vestimenta, el diálogo que van a tener cada personaje, pero son parte, pues, de la literatura infantil. Características generales de los libros de la literatura infantil. Tiene que haber sinceridad, el autor debe estar convencido de lo que dice. Veracidad, el texto debe diferenciar lo real de lo fantástico. Calidad, debe estar bellamente escrito y formalmente compuesto. Contenido ideológico amplio, debe defender los valores humanos y sociales. Tono ágil, natural y coloquial, un vocabulario variado, adecuado, preciso e imaginativo. Miren todo lo que debe tener la literatura infantil, los libritos de literatura infantil que tenemos en nuestras aulas. La literatura infantil en la escuela da respuestas a las necesidades íntimas del niño, al gusto que manifiesta por ella, acerca la vida a la escuela, aprovechamiento de elementos folclóricos, estímulos lúdicos, motivación para el desarrollo del lenguaje, actitudes psicoefectivas muy positivas, estimula construcciones orales inéditas y formas de expresión más amplias, despierta afición a la lectura. ¿Qué pasó aquí? Devolver a la palabra su poder de convocatoria frente a la imagen. Miren cuántas características se desarrollan a través de la literatura en las escuelas, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos desarrollar en nuestros niños? De entre todos los materiales que podemos utilizar como base para el desarrollo del lenguaje, sin duda, el mejor de todos es el cuento. El cuento es un relato breve de hechos imaginarios de carácter sencillo con finalidad moral o recreativa que estimula la imaginación y despierta la curiosidad. ¿A qué niño no le gusta el cuento? Tú le dices, chicos, después del recreo vamos a narrar un cuento. ¡Yeah! Miss, ¿otro más? Miss, ¿y qué pasó? Miss, cuando le dices colorín colorado,
Miss, otro cuentito más, ¿no? ¿A qué niño no le gustan los cuentos? Entonces el cuento es fundamental para el desarrollo de las actividades pedagógicas en nuestro nivel. Ventajas que ofrece el cuento a nivel pedagógico. Estructura secuencial lineal, ¿no? Porque tiene esa linealidad, está una oración, está debajo de otra, escrita de forma correcta. Formas lingüísticas que la memoria aprende sin demasiados obstáculos, personajes fácilmente reconocibles. Es una estructura abierta, flexible, que permite la memorización y la transmisión. Después que la maestra ha leído un cuento y tú le dices, ¿y quién entendió el cuento? Yo. ¿Y lo quisieras volver a contar? Sí, y lo vuelve a contar. A su manera, pero lo vuelve a contar. Con su inicio, con su nudo y con su desenlace. Y lo cuenta. Conforme la maestra ha contado, él algunas palabras las omite, las aumenta, pero lo realiza. Entonces la lectura es uno de los hábitos más saludables que tiene beneficio como aumentar la creatividad, educar en valores, saber escuchar y poner atención, ayuda a combatir nuestros temores, estimula nuestra memoria y las ganas de expresarnos mejor, aumenta nuestra comprensión, desarrolla la capacidad lectora, nos ayuda a conciliar el sueño. Hijo, es hora de dormir, pero antes un cuento. Y el niño, por arte de magia, se quedó dormido. Estimular el lenguaje, sin darte cuenta, le ofreces una riqueza lingüística que va quedando en ellos sin necesidad de lecciones aburridas. Miren, sin necesidad de decirles, esto es riachuelo, riachuelo, riachuelo. A que escuchen un cuento. Y el niño caminó por un riachuelo. Este era de color celeste y estaba lleno de árboles. Y cuando llegó al riachuelo, encontró una ranita. Tantas veces que les dice riachuelo y que era de color celeste y que había algunos pececitos, él imagina que ese riachuelo es un pedazo o un espacio donde hay mucha agua. Y aprendió una palabrita más para su vocabulario, para su léxico. Sin que tú le fuerces a buscar en el diccionario, busca la palabra riachuelo y qué significa. ¿Ya? Entonces nos ayuda a estimular ese lenguaje y a enriquecer nuestro vocabulario. Mejora nuestra ortografía. Sentirse feliz al compartir un momento especial con otras personas. A través de la lectura de cuentos, los niños pueden aprender colores, palabras, entre otros idiomas, números, letras, etc., sin que estos sean aburridos. Entonces, es importante tener en cuenta la edad del niño. Por ejemplo, estos libritos durante el primer año. Existen libritos de cartón, de tela y de baño. Es mejor elegir materiales resistentes para que los niños puedan manipularlos sin miedo, porque los niños pequeños todo lo meten a la boca, es verdad. Y si yo le doy un cuento de papel o de cartón, lo primero que va a hacerse es enfermarse del estómago. Entonces, para ellos existen libros especiales con materiales especiales, que son costosos, sí, pero que los podemos elaborar también. Cuando llevamos nuestra carrera desde la presencialidad, de seguro que ustedes van a empezar a elaborar estos cuentos sensoriales con telas y con otros materiales que sean resistentes. De 1 a 3 años, cuentos visuales e interactivos en los que predominen imágenes y sonidos, ¿no? Las historias deben ser sencillas y claras. Hay cuentos que tienen unos botoncitos que tú aprietas y alguien sale narrando la primera hoja, ¿no? En la segunda hoja otro botoncito y sale la narración de la segunda página. A los 4 años, en esta edad, intervienen personajes fantásticos, objetos que hablan y se mueven y ciudades encantadas. A los 5 años, los niños prefieren personajes y situaciones ya más reales, les gusta poder identificarse con alguno de los personajes. Entonces, chicas, gracias por haberme escuchado esta noche, gracias por haber compartido algo más sobre nuestro nivel, con el fin de que seamos buenas profesionales en un futuro próximo. Y no sé si tengan que decir algo o me olvidé. ¿Qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Si no me van a acordar. Miss, que es importante, ¿no? La lectura, la literatura infantil en la familia desde muy pequeños, ¿no? Fomentar lo que es
la lectura, el crear sus propios cuentos, sus propias historias, y dejar a nuestros niños que lo hagan a su manera, ¿no? Tanto en aula y también informar a los padres, ¿no? La importancia que debemos dejar a los niños que maduren, ¿no? Según su edad. Eso es lo que podría aportar. Muy bien, Mariluz. Entonces cerramos con broche de oro esta clase, esta noche. Y agradezco su atención y que Dios permita que el próximo miércoles, no, el viernes, nos volvamos a escuchar y a ver. Cuídense mucho, un abrazo. Chao, chicos. De igual manera, mis Buenas hijas. noches, Un abrazo, Visita. amigo. Buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches, con todas compañeras. las Gracias, Luis. Hasta la chicas. próxima. Bye.